Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Y seguimos nosotros con nuestros devocionales, compartiendo la palabra de Dios, ya con varias semanas. En los devocionales, el hombre pecador necesita un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y este día seguimos en el capítulo 8 de el Evangelio de Juan. Ya en la lección anterior pudimos ver cómo Jesús declaraba ser Él la luz del mundo. En el capítulo 1 vimos cómo dice allí también que Cristo es la luz que vino a prevalecer sobre las tinieblas y que Él es el dador de la vida. Y aquí en este capítulo 8, ahora los versículos 21 al 30, vemos unas declaraciones muy importantes de nuestro Señor Jesucristo a este grupo de gente que no querían creer y que si no creían se iban a estar separados de Cristo para siempre, se iban a ir al infierno. Igual que está el mundo hoy, el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. El mundo necesita escuchar de Cristo, necesita de esa luz de Cristo, necesita buscar a Cristo, recibirle como Salvador personal, aceptar el sacrificio de la cruz de Cristo, con la cual, con su muerte, nos regaló la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias, Señor, por eso. Pero es necesario que sigamos compartiendo la palabra de Dios, porque el mundo está cada vez más perdido. El mundo no quiere creer. El mundo vive lejos de Dios. Ni quieren escuchar de Dios, pero seguimos trabajando, predicando su palabra, seguimos orando y sabemos que el Señor hace milagros. Hoy estamos en Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. La palabra de Dios dice lo siguiente. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Note que le dice: en vuestro pecado moriréis. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Note esta declaración del versículo 24 y subráyela en su Biblia. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué interesante. El que no cree será condenado. Dice el 25, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Jesús le había dicho una y otra vez que Él era el Hijo de Dios, que el Padre y Él eran uno solo, pero ellos estaban ciegos, andaban en tinieblas, no querían entender, no podían entender, su corazón estaba envanecido. Dice el 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, es el verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron. Gloria a Dios, porque muchos creyeron. Y hoy en día aún muchos creen y vienen a Cristo y salvan sus almas. Pero aquí hay declaraciones importantes. Jesús está ya, el tiempo de su ida al cielo, su vuelta al cielo se está acercando. Y él estaba hablando aquí con un grupo de personas, de judíos, y da tristeza ver cómo Cristo les hablaba una
y otra vez a ellos, pero la dureza de sus corazones no les permitía entender lo que Cristo les hablaba. Tantas evidencias vieron, milagros, todo tipo de cosas vieron. El poder de Dios en Jesucristo, caminar sobre las aguas, hacer caminar a los cojos, darle la vista a los ciegos. Habían visto muchas señales, pero aún seguían sin creer. Y esa actitud los llevaría a estar separados de Cristo eternamente. Y es lo mismo que está pasando hoy, mis hermanos queridos. Por más que hablamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, la llevamos a las calles inclusive, pero la gente anda viviendo en un mundo de pecado, anda enceguecido que no quieren conocer de Cristo. A pesar del rechazo de los judíos, Jesús continuó enseñando y eso nos da un parámetro importante. No quieren creer, pero nuestro trabajo es seguir enseñando la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tenemos que seguir comunicando que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz para salvación del mundo, para el perdón del pecado y para darnos la vida eterna. Tenemos que seguir. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, tocará los corazones para que la gente crea. Estamos en un tiempo muy similar a lo que pasaba con estos judíos allá en la época de Jesús. El Señor partiría muy pronto de este mundo y aquellos que no creían estarían condenados. El Señor había venido a salvar, pero por su incredulidad los judíos los rechazaban, igual que el mundo de hoy. Lo triste es que hoy en día tenemos la palabra de Dios revelada, la Biblia, y todo el mundo tiene acceso a la Biblia. La salvación es para todos, pero el mundo no quiere aceptar a Cristo. Versículo 24 nos da una gran enseñanza aquí el apóstol Juan, cuando dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire que repite nuevamente que el que no cree, que los que andan en su incredulidad van a morir en el pecado, van a ir al infierno irremediablemente por no creer en aquel que vino a darle la vida eterna. Notemos, el Señor nuevamente hace referencia aquí del yo soy. Lo dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora dice: yo soy. Si no creéis en que yo soy, ¿a qué se refiere él ahora? Es muy probable que el Señor Jesucristo se refería a la forma que los judíos usaban para referirse a Dios. Yo soy. Así les recordaría cómo Dios se presentó ante el pueblo cuando iba a rescatarlos de Egipto. Recuerden Éxodo 3:14. Vamos un momentito a Éxodo 3:14. Allá nos dice, utiliza esta misma expresión. Éxodo 3:14 dice la palabra de Dios así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta fue la respuesta de Dios cuando Moisés le preguntó: ¿qué le digo al pueblo? ¿Qué le digo? ¿Quién me está enviando? Y él dice: diles que yo soy. Cristo acá nuevamente dice: si no creéis en que yo soy, moriréis en tus pecados. Cristo vino a traer la salvación al mundo. Y solo el hombre lo único que tiene que hacer es creer. Está repetido por todos lados en la palabra de Dios. Yo soy es Dios. Yo soy es Jesucristo. Ahí en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. También dice allá en Juan 10, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Evidencia suficiente para mostrar lo que está diciendo aquí, que yo soy, para que los judíos entendieran que se trataba del mismo Dios. Y el que no creía, dice, morirá en su pecado. Igual es hoy. Aquel que no cree,
en que Cristo vino a este mundo, o Dios hombre, hecho hombre, vino a este mundo, murió en la cruz derramando su sangre para perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. El que no cree morirá con sus pecados e irá al infierno. Pero usted y yo, que conocemos lo que dice la Biblia, tenemos que dar a conocer esto. Tenemos que informarlo, tenemos que llevar este evangelio a las personas para que escuchen y entiendan y tengan la oportunidad de salvarse. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero la gente no conoce y no saben. Aquí el Señor está recordándole a ese pasaje de Éxodo. Lo que el Señor estaba dando a entender es que Él era la manifestación perfecta de Dios en la carne. Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo es Dios y de allí la gravedad de no creer en Él. El que no cree en Él morirá en sus pecados. Todo aquel que no cree en Jesucristo va a morir en sus pecados. Ellos no podían, los religiosos de ese tiempo, los judíos, no podían tolerar que Jesús fuera el yo soy de la eternidad. Por eso volvían a preguntar una y otra vez: ¿quién eres? Dinos quién eres. Y él dice: yo soy quien siempre le he dicho que soy. Ya le había explicado muchas veces. Dice: lo que desde el principio os he dicho. Y sigue repitiendo, pero no entienden, no quieren creer. Los judíos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero llegarían a darse cuenta que era verdad al ser levantado. Y él con esto hacía, el versículo 28 y 30, con esto hacía referencia a su muerte en la cruz. Juan 3:14 nos los dice también allá, Juan 3:14. Vamos un momentito a Juan 3:14, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor estaba anticipando lo que más tarde ocurriría. Jesús sería crucificado, pero al tercer día resucitaría. Si usted cree en el Señor Jesús, que fue crucificado y resucitó al tercer día, que derramó su sangre para pagar por el perdón de sus pecados, si usted cree en esto y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, usted será salvo y Cristo le regalará la vida eterna. Hermano, usted que conoce estas porciones de la Biblia, compártalo con aquellos que no conocen cómo ir al cielo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Hágalo saber y lleve las buenas nuevas de salvación a otras personas. Que el Señor les bendiga.